¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que ya está casi a fin de mes, digamos, ¿no? El domingo que viene será un nuevo mes de un año que ha transcurrido de manera muy veloz, con un montón de situaciones inesperadas, con inconvenientes, con problemas. Pero en medio de todo esto hay que decir que la noticia de la semana fue sin duda la que brindó el propio Papa, ¿no es cierto? El Papa respaldó la unión civil entre homosexuales, digamos, algo que si uno lo analiza rápidamente puede dejarlo pasar por alto. Ahora, si uno hace un análisis un poquito más detenidamente, es algo que es histórico, ¿no? La Iglesia Católica respalda la unión civil entre homosexuales, entre gays, digamos, o sea, algo que uno viéndolo, qué sé yo, si se quiere, 10 años atrás, era impensado. El Papa Francisco dio estas declaraciones, conmovió a gran parte del mundo, en definitiva, por lo que significa esa institución. Algo que, bueno, calculo que a medida que vaya transitándose el tiempo, va a tomar otro tipo de evolución. No obstante eso, también hay que decir que estamos en Argentina, que es un país muy complejo. Ha sido una semana muy agitada en donde el gobierno ha manifestado algunas nuevas medidas económicas que en definitiva trajeron consigo no los resultados esperados por el propio gobierno, sino que por el contrario dispararon mucho más el valor del dólar, que esa era la iniciativa o la idea que tenía con este tipo de anuncios, ¿no? Evitar la suba de dólares, del dólar, digamos. Por lo pronto, todo indica que la semana entrante va a haber nuevas medidas, nuevas disposiciones. También es cierto que la soja, que es el caballito de batalla en todo esto, y como le decíamos la semana pasada y le preguntábamos al propio Samí si la soja es peronista, está teniendo unos números interesantes para la economía argentina. Todo está por verse, la situación es compleja, pero también hay que tener en cuenta que la pandemia y la cuarentena sigue, si se quiere, porque va a haber un nuevo anuncio de una nueva etapa por el gobierno, y la situación no parece que se vaya a solucionar a corto plazo en lo que tiene que ver con esto de la temática de la pandemia. Nosotros en el día de hoy vamos a tener la presencia de Martín Sabatella, que es el titular de ACUMAR, que es el organismo encargado del saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza, algo que viene desde el 2006, bueno, desde hace mucho tiempo más, digamos, ¿no? Sin solucionar, y vamos a ver qué nos responde él en instante nomás. También va a acompañarnos Martín Joffre, el actual concejal de 3 de febrero, el hombre del peronismo, pero vinculado al gobierno de Cambiemos en este caso, porque llegaron a un acuerdo en la elección última pasada, y bueno, y ganaron la elección a un peronismo de 3 de febrero que vaya a saber cómo va a enfrentar las elecciones hacia futuro. Hay distintas vertientes, pero el propio Joffre en un ratito nomás nos va a dar su punto de vista acerca de esta situación. Nos va a acompañar también el doctor Gus, que es un obstetra jefe de Hospital Álvarez. ¿Qué pasa con los nacimientos, con los embarazos en medio de esta pandemia? Es algo de lo que usted va a ver a lo largo del programa del día de hoy. También vamos a mostrarle que estuvimos en el ámbito del Congreso de la Nación, en donde algunos empresarios llevaron adelante la posibilidad de tratar de un proyecto de ley que tiene que ver con descontar un importe a las empresas, un bajo porcentaje, ¿no es cierto?, para que eso sea destinado a comedores comunitarios. Pancita Llena se llama el proyecto del cual le estamos hablando. Por lo pronto vamos a comenzar el programa del día de hoy con el ministro de Obras Públicas, estoy hablando de Gabriel Catopodis, quien hizo una presentación de un nuevo formato que va a presentar ese ministerio que él encabeza, en donde mediante una forma digital uno va a poder saber cómo está trabajando ese ministerio, cómo están las obras que ya están proyectadas hacia adelante y poner un poco de transparencia a un órgano que siempre fue una polémica. Comenzamos con Gabriel Catopodis.
Bueno, el mapa inversiones es una herramienta tecnológica que estamos anunciando con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y tiene un objetivo muy claro que es el control social, el control del ciudadano de a pie que va a poder ingresar a ese mapa de inversiones de la obra pública federal y ver en su localidad donde vive o en cualquier localidad qué obra pública se está ejecutando. Es una herramienta que nos tiene que permitir el control social sobre la contratación y la ejecución de la obra pública en la Argentina. Va a poder interactuar subiendo fotos y estamos invitando de alguna manera a la ciudadanía a que participen, a que nos controlen, a que hagan sugerencias y a que toda la obra pública nacional sea transparente y podamos garantizar una participación ciudadana y un control ciudadano para cumplir ese objetivo. Hoy la cartera de obra pública a nivel nacional, a nivel federal, es de 700 obras. Las 700 obras están subidas a este mapa inversiones. Allí uno puede identificar el proyecto de inversión, las características, los montos, la ejecución e imágenes satelitales sobre la ejecución de cada una de estas obras. Ha sido una premisa del presidente de la Nación, Alberto Fernández, llevar adelante un Ministerio de Obra Pública cumpliendo con todas las normas y con todos los estándares de calidad, de integridad y de transparencia. Escuchábamos a Gabriel Catopois, el ministro, que indudablemente lo que pretende con esta idea de digitalizar la obra pública es poner un paño de transparencia a un ministerio, a un sector que siempre fue sospechado por situaciones, si se quiere, poco comprometidas. O sea, en la memoria cercana uno puede ver lo que sucedió con el propio Dietrich, o más allá, con Julio De Vido, con todo ese ministerio que siempre tuvo una mirada de sospecha en cuanto a los fondos. Esperemos que esta idea de digitalizarlo y poner y que cada uno verifique lo que cuesta, lo que vale y si se están desarrollando las obras, sea para bien. Me acompaña en este bloque, como lo habíamos manifestado, Martín Joffre, el hombre de 3 de febrero, polémico por cierto, concejal, es hombre del peronismo también, quizás con una mirada distinta al grueso de la gente que es del Frente de Todo, pero peronista. Estuvo reunido hace unos pocos días con la diputada Graciela Camaño y la idea es que nos cuente un poco, antes que nada, Martín, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Muchas gracias a vos, como siempre. Bueno, contame un poco, ha pasado el 17 de octubre, has visto movilizaciones, yo te leo habitualmente en redes, tenés una mirada muy, muy particular de toda esta situación. ¿Qué te deja el momento actual, tanto político y por qué no distrital, digamos, por en donde es tu lugar de trabajo habitual? Siempre tengo una mirada distinta, como verás. No, yo creo que el país está pasando por una situación muy grave, desde todos los puntos, desde lo social, lo económico, la organización. Creo que venimos de otra situación gravísima que dejó el presidente anterior. Obviamente no es que sea todo culpa de este gobierno, pero a raíz de la pandemia y del mal manejo que a mi consideración tuvo el gobierno con esta pandemia y tiene y sigue teniendo, veo una situación crítica en el país. No veo un país con futuro, veo mucha gente yéndose del país, empresarios yéndose del país. No hablo por boca de ganso, hablo porque conozco un montón de empresarios que se están yendo del país y que me invitan a irme con ellos. Y eso no es ninguna buena señal. O sea, yo creo que la Argentina necesita empresarios fuertes, necesita gente que invierta, necesita dar seguridad en todos los ámbitos, seguridad jurídica, seguridad legislativa, seguridad en las calles. ¿Vos crees que acá no hay nada de eso y que todo esto que vos ves como faltante se profundizó con el gobierno de Alberto Fernández? Yo no es que yo no lo vea, nadie está viendo. No, yo te estoy preguntando en función de... No, yo no lo veo, yo claramente no lo veo, pero peor que no lo vea yo es que no lo está viendo los jóvenes, no lo están viendo los empresarios, hay mucha gente que no lo está viendo, artistas que se están manifestando. Yo creo que la pandemia en un principio se manejó bien,
pero después se enamoraron de la pandemia o pasaron otras cuestiones que hicieron que no sea un buen manejo. Hoy pasamos, hace 7 meses que hay actividades que no funcionan, gastronómicas, hoteleras, empresariales, la escuela de los chicos. Y después de 7 meses de tener un confinamiento bastante estricto, porque también hay realidad que ya hace un tiempo que la gente no lo cumple el confinamiento, y esa es otra realidad que si uno la desconoce y no conoce y no reconoce que el confinamiento ya no está y siguen saliendo en la televisión diciendo que hay que seguir cumpliendo la cuarentena cuando no existe, en el transporte público viajan todos juntos, en un montón de lugares la gente está toda junta y a su vez seguimos prohibiendo actividades que dejan un montón de gente en el camino. Entonces, creo que... El gran inconveniente fue la prohibición de actividades, ¿crees vos? El gran inconveniente fue la extensión de la cuarentena en la manera que se extendió, tantos meses, tanto tiempo. Habría que haber ido activando distintas actividades y si después pasaba que había picos, porque acá el tema desde un principio, y claro, es que había que ganar tiempo para preparar el sistema de salud. Claro, para eso, que no colapse eso es lo que el sistema de esgrimen salud. desde los sectores del gobierno, no sé si creación, pero al menos el inicio de la cuarentena tenía que ver con que no estaba la infraestructura en condiciones de recibir. Digamos. Y ahí coincido, y me parece bien que se haya hecho así. Se hicieron hospitales modulares, hospitales de campaña, se agregaron algunas camas. Para mí, en vez de abocarse a tanta cuarentena y tanta repartija de planes, IFE y distintas cuestiones, hubiesen destinado más dinero, más presupuesto a tener más camas, más profesionales, más respiradores. Y yo desde el principio de la pandemia fui como un estudioso de la pandemia, de la cantidad de infectados, de la cantidad del índice de mortalidad, de la cantidad de cuánta gente necesitaba de esos infectados, cama de terapia intensiva, y lo fui manifestando en las redes y creo que el tiempo me fue dando la razón. Yo decía, nunca va a saturar el sistema de salud por COVID. Podía saturar porque nosotros sabemos que todos los años la cama de terapia intensiva en nuestros distritos están casi al 100% desde siempre, por las gripes, por distintas enfermedades. Por las distintas enfermedades. Entonces lo que había que hacer era destinar una cantidad, crear y destinar una cantidad de camas de terapia intensiva solo al COVID. Acá no se hizo ese trabajo y se prohibió. Entonces después ya no tenía ningún sentido la cuarentena. No, bueno, eso es otra cuestión, digamos, porque también la rotura de... Uno ve la cantidad de contagios, tiene que ver también con las manifestaciones que se han vuelto continuas, digamos, ¿no? Porque más allá de lo que cada uno tenga en función, las miradas, digamos, ¿no? Lo que sí me parece que hay sectores que son irresponsables en función, te digo, por las marchas de distinto carácter, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. No es que sean irresponsables, es que hay gente que ya... No, bueno, está bien, yo lo que digo que no tenemos. ¿Por qué necesidad de tener? ¿Sabes lo que pasa? Que ya a esta altura hay gente que cree y gente que no cree. Ese es el gran problema. Ante el desmanejo, el mal manejo, hay gente que cree y hay gente que no cree. Entonces, para vos son irresponsables. Para la gente que no puede ir a trabajar, que no puede mandar a sus chicos al colegio, el gobierno es irresponsable. No, está bien. Yo estoy diciendo la mirada particular. Yo creo que yo no iría a ninguna marcha de ningún tipo, sí, ¿no es cierto? Lo sé. Bueno, lo hablábamos fuera sí. de cámara, pero no iría, no me interesa. Entonces, bueno, yo desde ese lugar digo que hay responsabilidad. Pero al margen de eso... Ahora se quejaron de esas marchas el gobierno, ¿no? Pues yo no estoy a favor ni de la marcha de uno ni de la marcha del otro. Yo no estoy a favor de ninguna de las dos marchas. Por eso después salieron todos con el 17. Por eso estoy diciendo, yo creo que la cantidad de contagios que se va en aumento tiene que ver con esas marchas. Y las tenemos desde que empezaron los runs, desde que empezaron, bueno, es lo que creo yo, sí. ¿no? Estamos, y bueno, también vos lo que me ibas a decir, que hubo una marcha el 17, Claro. Creo que lo vamos a ver en un par de días también, vamos a seguir viendo los números. Al margen de eso, Martín, has sido un hombre que está muy involucrado también en el tema de la seguridad o inseguridad, digamos. ¿Cómo ves esto en relación del distrito, digamos? Porque obviamente esta pandemia también trajo consigo crecimientos de índices de inseguridad. Sí, obviamente, todo lo que pasó desde la suelta de presos, que también fue cuando empezó la pandemia, eso alborotó bastante la inseguridad en su momento. Después, obviamente, toda la situación general lleva a que la inseguridad crezca. Nosotros en el distrito conformamos una mesa de trabajo junto con el intendente, con el ejecutivo, el secretario de seguridad, las fuerzas de seguridad y yo como presidente de la comisión de seguridad. Y la verdad es que trabajamos todo el día, las 24 horas,
obviamente nos pasan cosas como pasan en todos los distritos, pero estamos atrás y todos tenemos una fuerte decisión política de trabajar sobre el tema de la seguridad y combatir la inseguridad. Vemos la realidad a diario en la televisión, obviamente los vecinos tienen miedo y necesitan sentirse seguros. Yo siempre fui una persona que empezó en la política por el tema de la seguridad, es una cuestión en la que me preparé, me gusta, me apasiona, trato de aprender día a día. Y después veo que hay muchas peleas políticas que no suman en nada, o sea, la pelea del ministro de Seguridad de la provincia con la ministra de Nación, las huelgas de la policía, que obviamente es un justo reclamo. ¿Estás más de un lado que del otro, digamos, del ministro de la provincia o de la ministra de la Nación, digamos? ¿Con qué mirada compartís más? La mirada, comparto más la mirada de Bernie, sí, claramente, comparto mucho más la mirada de Bernie sobre el tema de la seguridad. Pero bueno, la cuestión es que ellos tendrían que discutir sus cosas dentro de una oficina y salir y trasladarlas claramente y bajar un lineamiento hacia las fuerzas de seguridad para que haya un orden, ¿no? Porque esas peleas entre ellos generan un desorden que no está bueno. ¿Se puede, digamos, obviar esa pelea, digamos, para lo que tiene que ver con la temática de seguridad en los distritos? No, se traslada, desordena y no está bueno. Hay un desorden. Hace más de un mes que anunciaron los fondos en seguridad para los municipios y al día de hoy los municipios no recibieron ni un peso todavía. Después de la huelga no y hay todo. plata, digamos, no lo bajan la plata, digamos. ¿Eso depende de provincia o depende de Nación en el caso de esto? Nación pasa por provincia y va a los municipios. Ajá. Pero lo anunciaron, no sé si vos te acordás, que lo anunciaron en conjunto desde Merlo y creo que, no me acuerdo si en Vicente López también, hicieron un anuncio conjunto. Pasaron casi 2 meses y hasta el día de hoy no bajó ningún recurso. ¿Te sentís más cómodo, Martín, con la gente en lo local, digamos, con el sector de Cambiemos que con el sector, los que manifiestan el peronismo en lo distrital? No es que me siento más cómodo con los de Cambiemos. Siempre me enfrenté a los que representan el peronismo en nuestro distrito, desde el día 1, o sea, me enfrenté al curtismo. Sí. No pienso en nada parecido a ellos, no tengo nada en común. Y no sé si es con la gente de Cambiemos. Yo construí una relación con el intendente y la realidad es que obviamente somos 2 personalidades totalmente distintas, tenemos nuestras discusiones en la construcción de distintas políticas y cuestiones. Él es el intendente, obviamente, y yo eso lo respeto. Y a lo largo de toda esta construcción de diálogo, me di cuenta que tengo muchas más coincidencias. Más afinidad, digamos. Más afinidad que las que no son. Entonces, creo que eso nos ha servido, me ha servido a mí para poder trabajar, construir, para poder ayudar al vecino. Y yo soy un agradecido. O sea, recién decías, nos ha servido. Es como un laburo en conjunto de los dos, porque en definitiva en lo político también le sirve a los dos. Obvio, para eso me refería. En lo político nos sirvió, hemos ganado una elección que prácticamente era imposible de ganar. Y no solamente ganamos una elección, porque eso es lo que yo hablo ahora de lo que es la conformación de la oposición, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, lo que para mí tendría que ser. No solamente ganamos una elección, que ganó el intendente y nosotros acompañamos, sino que creo que en el distrito esa sociedad se ve reflejada, la gente la ve reflejada. ¿Y esa relación puede perdurar en el tiempo? Sí. Porque viste, uno siempre habla de estrategias a largo plazo, o de políticas a largo plazo, digamos. Yo creo que va a durar muchísimo y no solamente en el distrito, espero que a futuro se construyan otros frentes que sean como el que nosotros construimos. ¿Seguís con la idea de querer ser intendente de 3 de febrero? A ver, hoy no es mi norte, o sea, yo hoy no salgo a decir quiero ser intendente. Si el intendente en alguna oportunidad o pasa algo que el intendente puede seguir siendo intendente, yo lo voy a volver a apoyar, sin ninguna duda. Y si el intendente no es intendente, obviamente mis ganas de ser intendente hoy están más que nunca, porque al estar trabajando desde el lugar en el que estoy, uno aprende un montón de cosas que antes no estaba empapado. Y sí, obviamente, yo amo 3 de febrero, a mí me encanta 3 de febrero. A mí y a toda la gente que trabaja conmigo, desde mi hermano hasta todo el grupo de personas que me acompañaron siempre en la política. Nosotros somos vecinos del distrito y nos gusta verlo bien. Sé que en estos últimos días estuviste reunidos con otra fracción del peronismo y más en particular con Graciela Camaño, que es tu... Si se quiere, mi madre política. Tu madre política, ¿no es cierto? Sí. Con Joaquín de la Torre. Mi amigo. La idea es generar un espacio, digamos,
siempre surge, digamos, la idea de... Me preguntás a mí, vos sabés cómo soy yo, digamos, ¿no? A ver, contame. Cómo soy yo de frontal. Sí. A mí me encantaría que eso pasase, que se conformara un nuevo espacio, ¿no? Que se conformara un nuevo espacio donde haya gente de Cambiemos, llámese los intendentes, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Joaquín de la Torre, y donde pueda confluir también todo el sector del peronismo federal que nosotros representamos. Obviamente no es fácil porque los actores tienen sus trayectorias y no es algo simple, pero yo estoy apostando a eso. Sí, la idea futura es que crear un espacio, si se quiere, distinto, o sea, que vaya, o sea, vos me nombraste gente en este caso de Cambiemos que esté dentro de esa idea. ¿Es una parte de Cambiemos o ser totalmente distinto, digamos? No, ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Digo, porque Juntos por el Cambio ya es un hecho, digamos, ¿no? O sea, bueno, la idea es sacar gente de ahí para que sea una nueva alternativa. Juntos por el Cambio, en lo que es Juntos por el Cambio, hoy ellos tienen que resolver un montón de cuestiones que no nos hacen, que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros estamos caminando y construyendo nuestro espacio, o sea, dándole más volumen y más fuerza. Y de alguna manera, en la relación que yo tengo con la gente de Cambiemos, tenemos algunas charlas que a futuro, si las cosas puede ser, se encaminan, podrían ser. Me queda una última pregunta, y esto es siempre una duda que yo tengo, porque vos tenés una muy buena relación con Graciela Camaño, ¿no es cierto? Pero también ha sido un hombre que ha admirado mucho y ha valorado mucho el accionar de Cristina Kirchner, digamos, previo a la elección. Además, creo que lo manifestabas vos, que era por ahí el camino. Cuando vos le planteas esto a Graciela, digamos, ¿qué es lo que dice Graciela? Para mí son las dos mujeres más brillantes de la política argentina, o sea, yo no tengo ninguna duda de eso. Lo dije siempre. Tengo mucha más admiración y cariño por Graciela, obviamente, aparte porque la conozco de cerca y porque sé de su capacidad y en todo. A ver, Graciela es la maestra que te enseña con el ejemplo y que nunca, y siempre va a ver lo malo y te va a estar marcando el camino. Creo que lo ha demostrado. Yo creo que Graciela en lo que viene va a ser uno de los actores fundamentales en lo que viene en la construcción de un espacio, en el ordenamiento del país a futuro. Y Cristina claramente es una de las políticas más brillantes también. Yo siempre desde lo político manifesté mi admiración hacia ella. Este último tiempo realmente me ha alejado muchísimo de esa mirada que yo tenía por todo lo que ha pasado con la pandemia, por el manejo de la provincia de Buenos Aires y porque creo que de alguna manera todo lo que ha pasado a Cristina la ha enojado más de lo debido. ¿Vos también sos de la idea que gobierna Cristina en algunos casos? No tengo ninguna duda. ¿Crees eso? Yo no tengo ninguna duda. Bueno. Martín, siempre muy claro vos y bastante polémico, ¿no es cierto? En función, digo, no polémico por lo que manifestás de Cristina, digo, porque hay un presidente electo también y él manifiesta cotidianamente que es el... y todos los sectores, digamos, también, ¿no? Pero vos la jefa política de ese espacio es Cristina Kirchner. O sea, si alguien lo duda o lo pone en duda, yo realmente... O sea, la jefa política de todo ese espacio, quien decidió que Alberto sea presidente, es Cristina Kirchner. ¿Eso vos crees que se puede revalidar o no, digamos, en las próximas elecciones? Digamos, si la elección próxima la gana el sector de Alberto, ¿sigue siendo, o la gana el Frente de Todos, sigue siendo Cristina? Va a seguir siendo Cristina. Bueno. Gracias, Martín. Era Martín Joffre, concejal de 3 de febrero, el hombre, como siempre, bastante claro y polémico en sus dichos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver ahora, estuvimos con Sergio Massa, ahí en la Cámara de Diputados, en donde recibió un proyecto que se llama Pancitas Llenas. Lo llevaron algunos empresarios que pretenden que el sector empresarial done un 0,04% de sus ganancias y vaya destinado a comedores que son los que en definitiva van a brindar un servicio de alimentación con nutrientes a distintas personas, ¿no es cierto? Este es un proyecto que busca convertirse en ley. Lo acompañó el exdiputado mandato cumplido Horacio Alonso, que llevó adelante junto con Julio González, el dueño de Oralí, esta idea a la Cámara de Diputados.
El proyecto consiste, y acá el colega Víctor Fera acompaña, que con solo el 0,04% de las empresas que tuvimos la bendición de tener trabajo, con esa contribución podemos alimentar a 20.000 comedores, ya sea las empresas del campo, de la industria de alimentos, el supermercado, las empresas de correo electrónico, de alcohol en gel. Con solo el 0,04% de las empresas que tuvimos la suerte de capacitarnos, de reconvertirnos, de crecer en los últimos 30 años y de tener trabajo en pandemia, con solo ese porcentaje vamos a dar un paso adelante que va a borrar la mancha en la bandera, que es el hambre de nuestros chicos. Bueno, nosotros acompañamos este proyecto que tuvo como punto de partida la vocación solidaria de varios empresarios, de ciudadanos comprometidos con sus vecinos. Este proyecto se llama Pancitas Llenas, lo explicó claramente Julio González, pero para que este buen propósito se haga realidad, tiene que convertirse en ley de la nación, porque ellos, cuando digo ellos me refiero a los empresarios y a ellas, que son las que presiden los comedores comunitarios, puedan contar con los elementos necesarios de una dieta equilibrada en nutrientes, es fundamental que pase por el Congreso de la Nación, lo reglamente el Ejecutivo, porque esta determinación que han tomado demuestra que el empresariado comprometido con los destinos de la nación tiene una vocación de servicio ineludible. Quiero destacar también la participación del empresario Fera, pero el corazón inagotable que tienen las que presiden los comedores comunitarios, porque se meten la mano en el bolsillo, se meten en la mano en el bolsillo y generalmente son desocupados o trabajadores precarios, y no abandonan su responsabilidad comunitaria. Por eso consideramos que era una obligación no solamente social y política o institucional, sino también moral acompañarlo. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Como lo anticipábamos al comienzo del programa, me acompaña en este bloque el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo de Acumar, estoy hablando del señor Martín Sabatella. La idea es que nos cuente, porque es un organismo, si se quiere, con larga data, desde 2006, pero también bastante emblemático. La idea es que nos cuente cómo está la situación de esa cuenca, que bueno, es una traza bastante larga y que afecta a distintos territorios, a distintos municipios. Antes que nada, Martín, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Y la idea es que nos cuentes de eso un poco. ¿Cómo está este organismo que vos llevas adelante, ¿no es cierto? Que sos titular del mismo. Bueno, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación. ACUMAR, como vos bien decís, es un organismo muy extenso, complejo además. Es un organismo que tiene la responsabilidad del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es un organismo tripartito, conformado con un directorio que yo presido, con representantes del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que además abarca 14 municipios del conurbano bonaerense, 14 municipios muy extensos, que son todos los que rodea la cuenca Matanza-Riachuelo. Necesita, obviamente, para el saneamiento un nivel de articulación en políticas públicas muy grande, porque sanear el riachuelo implica enfrentar los agentes contaminantes, los sectores, lo que contamina el río, además su limpieza, y además también mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, que son 6 millones de personas que vivimos alrededor de la cuenca Matanza-Riachuelo. Eso implica políticas de salud, políticas de educación, políticas de relocalización de viviendas, políticas habitacionales, mejoras barriales, atacar los dos elementos de mayor contaminación, que son los efluentes cloacales y los efluentes industriales, por lo tanto, control de las industrias, al mismo tiempo, programas de adecuación industrial para amigar esa producción al ambiente. O sea, digo, es muy amplia y por eso necesita la articulación interministerial, la articulación interjurisdiccional y la relación con los intendentes y las intendentas para aplicar esas políticas públicas en el territorio, ¿no? En el anclaje territorial profundo que es la democracia de proximidad, de cercanía de los gobiernos locales. Hay un plan integral de saneamiento ambiental que se va cumpliendo paso a paso. La verdad que hubo un abandono muy importante en los últimos 4 años de gestión macrista, que es una política general que sufrimos, porque en todas las áreas del Estado hubo un abandono. Y por otro lado, tuvimos que recuperar rápidamente las áreas sociosanitarias de ACUMAR en el contexto de pandemia. Por eso rápidamente también hubo que cambiar los ejes o poner prioridades en el contexto de la pandemia también. Martín, este organismo se creó en el año, creo, 2006, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ha tenido distintas situaciones, quizás la mayor situación problemática tiene que ver con la falta de credibilidad que ha tenido a lo largo del tiempo en función de suponer, o al menos cuando uno habla del saneamiento de esa traza, de creer a futuro un riachuelo limpio. Y eso quizás no se ha logrado y por eso esta falta de credibilidad y a la vez también, como bien vos decís, en estos últimos 4 años, eso se potenció porque directamente no se hizo absolutamente nada, al menos por lo que vos me planteás. Digamos, ¿cómo se revierte todo esto? Bueno, hay que tener un plan integral de saneamiento y hay que cumplirlo. Es absolutamente lógico pensar que esto no se resuelve de un día para otro, pero lo que sí no puede haber es falta de planificación, falta de definición estratégica y falta de cumplimiento de las metas que nos vamos dando. Porque una cosa es saber que no se resuelve de un día para otro, sino que hay objetivos de corto, de mediano y largo plazo, y otra cosa es que con la excusa de que no se resuelve de un día para otro, no se haga nada, se abandone, no se planifique, no se vayan cumpliendo las metas que corresponden. Por eso ese plan integral de saneamiento hay que ir cumpliéndolo. Entonces, y en ese sentido yo digo, por ejemplo, ahora entre noviembre y diciembre se tiene que mudar el mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas, porque es uno de los agentes contaminantes muy importantes que a través del arroyo Sildañez llega a la cuenca Matanza-Riachuelo. Eso se muda ahora, el traslado está ahora, en noviembre y diciembre, se muda a Cañuelas, el viejo mercado de Hacienda, el histórico mercado de Hacienda de Liniers, que es uno de los agentes contaminantes. Al mismo tiempo, recuperamos y pusimos en obra nuevamente el Parque Industrial Curtidor en Lanús, que es para trasladar las curtiembres y en un mecanismo asociativo puedan tener plantas de tratamiento de los líquidos que pueden contaminar la cuenca, sobre todo en el proceso de producción de curtiembres, que se llama más proceso húmedo, que es todo que contamina. Eso es fundamental. Ahora, ayer estuve con Malena y con Juan Cabandier, habíamos estado con Santiago Cafiero y con Catopodis también, recorriendo la obra del sistema Riachuelo. Eso es una mega obra infernal, que va con un colector margen izquierdo, que es un gran túnel,
que va desde La Matanza hasta Dock Sud, por el tema de los líquidos cloacales, o sea, es todo un gran colector que llega a la planta. En esa planta hay un emisario que va 12 kilómetros adentro del Río de la Plata y que sus 2 últimos kilómetros tiene también difusores que hacen al último tramo del tratamiento de los líquidos. Eso es una mega obra que está en marcha, que se empezó a planificar en el 2007, que obviamente necesitaba varios estudios. La obra en sí arrancó también en el 2015 y después con financiamiento del Banco Mundial, 1.200 millones de dólares, financiamiento del Banco Mundial, tanto para el colector margen izquierdo como para el emisor, y tenía que financiar el Estado la planta. Cuando llegamos estaba paralizada la planta, abandonada la obra de la planta, Claro. Y lo del colector y lo del emisario se había avanzado porque estaba financiado por el Banco Mundial. Teníamos los dos extremos de las obras, al 80% de ejecución y al 20% de ejecución la planta. Ayer estuvimos con Malena y Juan Cabandier, hoy se ha recuperado la obra de la planta y estamos pensando para principios del 2023 tener terminado el sistema Riachuelo, que le da servicios cloacales a 4.300.000 personas en la cuenca y también en otros municipios y otros sectores cercanos a la cuenca, porque mejora las condiciones de la red cloacal de varias zonas del área metropolitana. Ojalá el riachuelo en algún momento sea un espejo de agua, ¿no? Esa es la ilusión que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Sí, lo que también es cierto, y está bueno que se visite, está bueno que se vaya a ver, porque muchas veces nos pasan imágenes del riachuelo que no son las actuales, son las viejas imágenes de cuando había cantidad de barcos, de buques hundidos, eso no es exactamente así hoy. Entonces, y yo no lo digo por la gestión nuestra, lo digo por todos los años de trabajo desde el 2006, como decís vos, en adelante, más allá del momento más oscuro, si querés, o más lento o abandónico que hubo en estos últimos 4 años. Pero lo que es cierto es que hay un trabajo con ciertos errores y con muchos problemas, como decís vos, pero hoy si vos vas a ver el riachuelo, no es el riachuelo de hace 15 años, ¿no? Tal cual, tal cual. Clarito lo tuyo, Martín. Antes de irnos, ¿qué mirada tenés de la situación del país en general? Digo, porque estábamos en un momento muy particular, digamos, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación económica que no es de las mejores, y estamos con números bastante elevados en el marco de esta pandemia. En lo personal, digamos, vos recién hacías referencia a Morón, digamos, y me vino a la mente que quizás ese sea un lugar, si se quiere, ejemplar en función de cómo las distintas fuerzas políticas del hoy oficialismo confluyeron en una meta, digamos. Esto lo llevo un poco también a nivel nacional en función de, vos ves que es compacto el acompañamiento al gobierno, digamos, desde todos los sectores del Frente de Todos. Sí, yo creo que el Frente de Todos está muy fuerte, muy unido. Vos no vas a Morón, pero yo creo que eso pasa a nivel provincial, a nivel nacional. Hay muchísima conciencia del conjunto de los sectores que conformamos el Frente de Todos de la importancia de la unidad. De la importancia de la unidad, de la importancia de estar todos juntos y juntas para poder construir un proyecto que con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza podamos levantar a la Argentina una vez más, y con Axel en la provincia, y con Verónica. Vos nombrabas a Morón, bueno, Lucas Guille Morón es claramente expresión de esa unidad. Me parece que lo que hubo es mucha conciencia de que tenemos que trabajar todos juntos, pero está claro también de que es una coalición que estamos aprendiendo a convivir en ese marco. O sea, la idea de construir una nueva cultura política de unidad en la diversidad, me parece que también necesita un tiempo. Lo que digo es que hay que naturalizar también que hay diferencias, que hay matices, que puede haber miradas distintas, pero eso es natural de una coalición. Lo que yo quiero decir con absoluta claridad es que todos los sectores que conformamos el Frente de Todos tenemos el fuerte compromiso de consolidar día a día esa unidad, de cuidar esa unidad, de cuidar el trabajo conjunto que estamos realizando, y todos somos parte del equipo que conduce Alberto y Cristina en términos nacionales. Más allá de las diferencias, los matices, no hay ninguna duda de que somos parte de un proyecto que quiere levantar la Argentina, que volvió a enamorar a gran parte de la sociedad en la idea de que se puede, que vale la pena,
vencer la cultura de la resignación que durante 4 años nos quisieron imponer. Y me parece que, bueno, obviamente un contexto difícil, que está claro que es un contexto que angustia, que entristece, porque la pandemia, por los efectos que eso trae, pero la verdad es que nosotros creemos que hay un gobierno nacional que tiene, y provincial, que tiene sensibilidad, que tiene compromiso, que tiene capacidad de ejercer la autoridad del Estado y crear políticas públicas que permitieron y permiten atravesar este momento muy duro, muy difícil, pero con sensibilidad y compromiso, permitiendo que las consecuencias que son lamentables se hayan podido limitar, porque creo sinceramente que con otro gobierno y con otras características, con otras políticas, esto hubiese sido muchísimo, pero muchísimo peor. Martín, muchas gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Has sido muy amable y muy claro en función de todas tus manifestaciones, tanto de ACUMAR como en el ámbito político. Gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Era Martín Sabatella, el titular de la autoridad del Cuenca Matanza Riachuelo de ACUMAR, muy claro en los conceptos en función de una traza, como dije al principio, bastante emblemática y que ojalá en algún momento sea lo que todos esperamos. Justo me venía a la mente aquella expresión de María Julia Alzogaray, ¿no es cierto? La limpieza en pocos días. Vamos a una pausa y ya continuamos con Aciertos y Errores del día de hoy. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Bloque de salud que la semana pasada no tuvimos debido a que la doctora tenía otros tipos de compromisos, pero lamentablemente no podemos dejar de hablar de la salud porque es algo que nos tiene a mal traer desde hace mucho tiempo, desde que empezó esta pandemia, desde que empezó esta cuarentena que va a seguir o al menos va a tener un nuevo anuncio, una nueva etapa dicha por el presidente en los próximos días. Lo cierto es que los casos están subiendo considerablemente el día de hoy, alrededor de 18.000 contagiados, con casi 400 y pico de muertos. Hace mucho tiempo nosotros venimos diciendo que venimos renovando los récords en contagio. Lamentablemente esto sigue sucediendo. Quizás la buena noticia es que en el ámbito del AMBA esto se empieza a aplanar, pero con una cantidad importante de contagios y se empieza a expandir para el interior del país. Las provincias más afectadas, sin lugar a dudas, son Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que tienen casos en ascenso de manera permanente, lamentablemente. Me acompaña, como siempre, la doctora Amelia Franchi, y en este caso nos acompaña también el doctor Marcelo Bus, que es el jefe de obstetricia del Hospital Álvarez. Y el tema de obstetricia, ¿cómo se está llevando adelante toda la situación de los nacimientos en medio de un momento tan particular como es el de la pandemia, como es este de los contagios? Y bueno,
preferiblemente que nos cuente él. Antes que nada, Dale, gracias ¿cómo Amelia estás? por tu presencia. Y bueno, ¿Me extrañaste la semana pasada? Mucho, te extrañé y bueno, lamentablemente no es que no te quiera ver, lo que sucede es que el problema es externo, te das cuenta Claro, que cada vez exacto. es inevitable Sí. que sigamos Que sigamos hablando de esto. Y, ¿no? por ejemplo, que hablabas de las provincias, Mendoza hoy hizo 900 casos. 900 casos. Hicieron el pico máximo que han tenido, así que mirá cómo están las provincias. Bueno, pero lo tenemos a Gus del otro lado. Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Muy bien. Y la pregunta básica es porque en esta pandemia la gente no se va a controlar, entonces llegan casos, personas que paren y que además por ahí no hicieron los controles necesarios de todo el embarazo, y además algunos vienen asintomáticos o sintomáticos y vienen con COVID. ¿Cómo está resuelto el tema en Capital, en Cava, respecto a este tema tan importante que es la mamá con un embarazo y una cosa que es de felicidad, no es de angustia como lo están pasando en este momento? Bueno, mira, yo te cuento, en la maternidad nosotros nunca dejamos de atender. Hicimos un plan de trabajo especial donde nos íbamos alternando grupos de médicos semanalmente. ¿Cuál era ese fin? El fin es que si había un contagio entre médicos, obviamente los demás que estamos en contacto con ellos tendríamos que dejar, entonces serían reemplazados por otro equipo. Entonces nos dividimos en otro equipo en el momento cumbre. Respecto a la atención de las embarazadas, sí, bajó un poco la atención, es cierto, pero yo creo que es decir, yo creo que faltó un poquito de información, porque nosotros nunca dejamos de atender. En la maternidad, por lo menos en este caso, nuestra maternidad del Álvarez nunca dejó de atender embarazadas. Siempre las atendimos, la guardia siempre funcionó, el laboratorio también, así que nosotros, es más, armamos un plan especial justamente para esta etapa de COVID. ¿Cuál fue el plan especial? Que era la idea que la paciente venga lo menos posible al hospital. Entonces, armamos una estrategia para que la paciente, cuando venía por primera vez, se le dé un turno espontáneo, se le haga la ecografía en el mismo momento, se la atienda en el mismo momento, y si venía en ayunas le hacemos también los análisis, todo junto. La idea era que no tenga que venir 3, 4 veces, sino que en una vez le hacemos todo. Bien, Esa era la idea. A ver, tuvimos que separar a la madre del chico porque no tenemos zona de aislamiento, entonces tuvimos que separarlos mientras dura el periodo de convalescencia, pero en ese caso la lactancia no se interrumpió, se le sacaba leche a la madre y se le daba la leche al chico, porque la lactancia, como sabes muy bien, es importantísima en los primeros días. Pero bueno, esas dificultades existieron, pero ya te digo, el número de casos de embarazadas fue muy bajo, en nuestra maternidad, en otras hay muchas más, sí. Lo peligroso... Doctor, lo que yo le quería preguntar, ¿tienen que tener temor las madres en este momento, digamos, porque obviamente parir personas es algo de manera permanente, digamos, en el ámbito médico? ¿Cuáles son los recaudos que tienen que tomar? ¿Tienen que tener temor y no hacer las cosas o ese temor lo tienen que enfrentar mediante algún tipo de, si se quiere, de protocolo, por llamarlo de alguna manera? Porque uno recuerda, digamos, en su momento cuando, no sé, uno fue papá, había una serie de requisitos que las madres tenían que cumplir a lo largo del tiempo. Quizás eso no se está cumpliendo o sí se cumple de manera normal por estos días. Mira, yo te cuento, primero se demostró que la embarazada tiene el mismo riesgo que una persona que no está embarazada, así que no tiene un riesgo aumentado. ¿Qué se demostró? Se demostró que el bebé no va a nacer con problemas por tener el virus, no va a tener ningún tipo de defecto, malformaciones, nada de eso. Entonces, los recaudos que tiene que tener una embarazada son los mismos que podemos tener cualquiera de nosotros, es decir, lavarse las manos, la distancia social, usar el barbijo. Todo lo que usamos, todos nosotros en general, tiene que usar a la embarazada. No tiene que tener miedo de ir al hospital. En el hospital tenemos a la entrada lo que se llama el triage, en donde a todas las pacientes que entran se les toma la temperatura, se le hace un interrogatorio para ver qué riesgo hay. Es decir, que en un hospital puede ir tranquilamente, las vamos a atender, nosotros también. Por supuesto que existe un protocolo de atención.
A ver, por ejemplo, les digo lo más básico. Nosotros tratamos de que la gente no se acumule, como les dije al principio, tratamos de que una paciente se haga todo en el día. Los turnos son espaciados. ¿Por qué? Porque si damos muchos turnos juntos, se acumulan las pacientes en la sala de espera y eso no lo queremos. Sí, Justamente, Marcelo, queremos que haya... está bárbaro el protocolo. A mí lo que me preocupa pensar en que muchas mamás embarazadas no están yendo a hacer el control y se han aumentado, por ejemplo, en algunos hospitales de la provincia, los sífilis congénita, por ejemplo. Y eso se debe a que en los primeros trimestres no han hecho los estudios o no han ido a la consulta, ¿no? Sí, nosotros este año en el hospital nuestro se han recibido 13 lues congénitas, ¿no? Entonces uno se plantea el miedo que tiene la gente, y yo creo que en esto tenemos que poner protocolos, porque, por ejemplo, este mes, el mes de octubre, la Semana Mundial del Cáncer de Mama, debemos hacer los estudios, debemos hacerlos, pero está este problema, no se puede todo, así que, pero bueno, me alegro mucho que no tengas pacientes muchos con COVID y que los puedas resolver de esa manera. Sí. El tema, ¿sabes qué pasa? Yo creo que se difundieron cosas que no son ciertas. Una de las cosas que se difundió es que los hospitales no están atendiendo, por ejemplo. Muchas pacientes me venían y me decían, mire, yo vine tarde porque me habían dicho que en el hospital no se atendía. Y obviamente es un error, es decir, nosotros atendimos todo el tiempo como otros lugares. Entonces, evidentemente se partió de un error para que la paciente no corra, o también el miedo, es decir, si voy al hospital me contagio. Hay hospitales y hospitales, así que realmente. Bueno, Marcelo, un gusto verte y bueno, nos vemos en algún momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Era el doctor... Bueno, muchas gracias, doctor. Era el doctor Marcelo Bus, el jefe de obstetricia del Hospital Álvarez, y poniendo un poco claro sobre oscuro en todo lo que tiene que ver con el proceso de maternidad, digamos, y más que nada con el nacimiento de los jóvenes, de los chicos, digamos. De los jóvenes. Que van a ser jóvenes. Van a ser jóvenes ya uno... Y mira que yo te cuento, ¿no? Depende de qué lugar, dónde estás y cómo estás. Muchos lugares, muchas clínicas, muchos hospitales tienen muy reducidos los consultorios, se han bajado la cantidad de consultas, todo tiene que ver con la cantidad de acumulación de COVID que hemos tenido en algunos hospitales, y es claro que depende de cada hospital. Mucha gente no va a la consulta por dos motivos, por miedo y porque tampoco consiguen que lo atiendan. Esta es la realidad cruda. Así que, pero bueno, nada, a las futuras madres, digamos, y a las que estén en ese proceso, que se sigan haciendo los controles. Esta semana se ha cumplido, es la semana de... Este mes es el mes mundial del cáncer de mama, y los controles son importantes porque el cáncer de mama es el cáncer que está en primer lugar en las mujeres. La mortalidad se da en nuestro país y en el mundo con las enfermedades cardiovasculares. Primera cuestión. La segunda, en las mujeres cáncer de mama, en los hombres cáncer de próstata, y después viene en ambos el cáncer de colon. Por eso, el cáncer de mama tiene tantos tratamientos nuevos, tantas anatomía patológica, que realmente si se detecta, se palpa, se hace la mamografía, las personas mayores de 40 o aquellos que tienen algún antecedente familiar, que lo hagan 10 años antes y que se palpen para ver si hay un nódulo o algo, esas personas van, se hace la consulta y las cirugías son mínimas y todo el tratamiento es excelente y si lo tomamos a tiempo, se cura. Ojalá así sea y ojalá también podamos, dentro de poco, porque... nada indica que sea a la brevedad, digamos, podamos hablar más de esta temática, porque esa fue la idea de convocar a Amelia a este programa. Hablar de toda esta temática de la salud, que es muy amplia y que contempla un montón de situaciones, y lamentablemente hoy estamos ni más ni menos que abocados a una sola cosa, que es esta porquería del COVID. Así que gracias, ya va a pasar. Esperemos que pase pronto. Nosotros nos empezamos a ir, no sin antes decir que, bueno, hubo movilizaciones este fin de semana, el fin de semana pasado, correspondiente a ese, recién lo hablábamos con el propio Martín Jofré, ¿no es cierto?, en función de las movilizaciones que
se dieron por el 17 de octubre. Algunas, como ustedes ven, fueron previas, que es la que llevó adelante un sector opositor del gobierno o del peronismo, encabezado por Luis Barrio Nuevo, el señor Moreno y otras personas más. Ahí vemos algunas de las imágenes, en muchos casos con una ofrenda. También la gran marcha de gente y frustrada convocatoria a través de las redes del oficialismo, del peronismo que apoya al gobierno, que también fue una muestra considerable o considerada de mucha importancia para el funcionamiento, el buen funcionamiento del gobierno. Lo cierto es que también hay que decir que este tipo de situaciones pone en peligro también a la salud de la gente con las manifestaciones de cualquier tipo. Nosotros nos vamos, no sin antes decir que se cumplieron 10 años de la muerte de Mariano Ferreira, el dirigente de la Federación Universitaria, que fue muerto por la patota sindical de la Unión Ferroviaria, que en ese momento encabezaba José Pedraza, que se tuvo que ir el hombre. Así que este es un homenaje que le brindó una parte de la Unión Ferroviaria a Mariano Ferreira, un hombre que salió a protestar, un militante que salió a protestar en función de esas situaciones de diferencia social, ¿no es cierto?, que siguen existiendo hoy en día. Así que un pequeño homenaje y recuerdo a Mariano Ferreira, que lo único que hacía era perseguir un país más justo. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. La lucha por Mariano sacó a la luz el infame negociado de las tercerizaciones en el ferrocarril. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro. Es casual que la provocación contra su obrero se produzca en las vísperas del aniversario de Mariano. Después del encarcelamiento de Pedraza, el régimen político y social que lo sigue protegiendo necesita colocar en el banquillo de los acusados a los luchadores ferroviarios.